Se nota, hay problema con la visualización. Todo bien, se nota la imagen. Confírmenme. El tema de hoy es el capítulo de estática. Y en estática vamos a estudiar diferentes tipos de fuerzas. La más importante, una de las más importantes, la que vamos a estudiar durante todo el curso, es la famosa fuerza de la gravedad. Luego también veremos otro tipo de fuerzas que tienen que ver bastante con varios capítulos, como por ejemplo la fuerza de tensión, tensión en las cuerdas, tensión en los cables. Luego la fuerza normal, o simplemente algunos le llaman normal nada más. Y también las fuerzas elásticas. Fuerzas elásticas que tienen que ver con los resortes. El tema de hoy es las leyes de Newton y la primera condición de equilibrio. La primera condición de ley de Newton, la primera ley de Newton, tiene que ver con algo que es algo natural, que nosotros lo experimentamos. Sobre todo cuando estamos en un carro detenido, distraídos con el celular, el carro no se mueve y de un momento a otro el carro arranca a gran velocidad y nuestro cuerpo se va hacia atrás. El caso contrario es cuando el carro está en movimiento a gran velocidad y de un momento a otro frena y nosotros nos vamos de cara hacia adelante. Esa primera ley de Newton, también conocida con el nombre de principio de inercia, y es que la inercia es una propiedad de todo cuerpo. Y esa propiedad dice que los cuerpos van a tratar de mantener su reposo o van a tratar de mantener su movimiento, a menos que una fuerza externa cambie, digamos, o evite ese cambio. En todo caso, la primera ley de Newton, principio de inercia, dice que todo cuerpo mantiene su reposo o su movimiento hasta que una fuerza cambie esa condición. En la figura, ustedes están viendo un pequeño camión y sobre él una caja. Vamos a imaginarnos que el techo del camión esté totalmente encerado, si quieren pulido, con aceite o con cera, y la caja también bastante lisa, porque vamos a hablar sobre esa propiedad llamada inercia. Que como la caja está en reposo, el camión también en reposo, entonces la caja tratará de mantenerse en reposo a menos que una fuerza la mueva. ¿De acuerdo? Si el camión arranca de un momento a otro, la caja va a quedarse prácticamente en el aire. La caja no va a avanzar con el camión. Porque te decía, imagínense el techo del camión bien pulido, bien encerado de repente, o con algún aceite, la caja también lisa. Entonces, de ninguna manera el camión va a mover a la caja. Cuando el camión arranca de un momento a otro, la caja se queda prácticamente en el aire. Pero eso no puede ser, porque inmediatamente actúa la fuerza de la gravedad y la trae hacia abajo. Pero la idea es que si la caja está en reposo, esa caja va a tratar de mantenerse siempre en reposo. Esa es la idea. Los cuerpos tratan de mantener su condición de reposo o de movimiento siempre. En este caso, la caja va a querer quedarse. Y cuando el camión arranca, simplemente la caja cae. No, esa más o menos es la idea de la primera condición de equilibrio. Nuevamente, el camión arranca y la caja cae por efecto de la gravedad. Así como la caja tiende a quedarse, también la caja la podemos mostrar en otra situación. Porque a este tipo de inercia se le conoce como inercia de reposo. Así se le llama inercia de reposo. Porque la caja tiende a quedarse en reposo.
El caso contrario es el de la inercia de movimiento. ¿Y cómo es esa? Es lo que muchas veces, repito, nos ha ocurrido en el carro, ¿no? Carro a gran velocidad, de un momento a otro frena y nos vamos de cara hacia adelante. Aquí, por ejemplo, fíjense el techo del camión. Ya he cambiado el techo del camión. Miren qué forma tiene el techo para que el camión, cuando se mueva, traslade, transporte a la caja. Entonces, imagínense ahora el camión viajando a 100 kilómetros por hora. La caja también está yendo a 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué ocurre si ese camión tiene un accidente y choca con ese muro? ¿Qué va a ocurrir con la caja? La caja va a continuar su movimiento por inercia. Esa es más o menos la idea del principio de inercia, la primera ley de Newton. Los cuerpos que están en movimiento siempre van a tratar de mantener ese movimiento. Cuando el camión que viene con gran velocidad choca, continúa su movimiento. Eso es por efecto de inercia. Ya hemos visto hasta aquí la primera ley. Newton realmente nos ha dejado muchas leyes, pero las que vamos a estudiar el día de hoy son tres de las principales. Tres leyes y que vamos a presentar en este instante la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton tiene que ver con algo que es bastante lógico, simple. Recuerden que para su época, el hombre, el ser humano, no tenía ni idea del concepto de fuerza. No tenía, digamos, el fundamento para explicar por qué los cuerpos se mueven. Ahora sí lo tenemos todo claro. Pero para ese momento simplemente Newton dijo, si los cuerpos, tú quieres que se mueva un cuerpo, pues aplícale una fuerza. Es esta segunda ley la que relaciona la fuerza con la masa de los cuerpos y el efecto que ocasiona la fuerza a estas masas. Me refiero a la aceleración. Entonces, la segunda ley establece que las aceleraciones que experimenta un cuerpo son proporcionales a las fuerzas que recibe. ¿Qué significa? A más fuerza, más aceleración tendrá. Por ejemplo, imagínate este cocinero trayéndonos el desayuno y vamos a pedirle que aplique una fuerza al carrito. Va a provocar un movimiento, va a provocar una aceleración. De nuevo, para que vean el desayuno. Aplica una fuerza el cocinero y provoca un movimiento, provoca una aceleración. En consecuencia, si ese cocinero le aplica una fuerza a esa masa, ese carrito tendrá una aceleración. De todas maneras tendrá aceleración. ¿Ya? La fuerza, la masa y la aceleración, en esta segunda ley de Newton, la vamos a presenciar en una fórmula. La fórmula que vamos a presentar es justamente el producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Ahí está, para que lo vean nuevamente. Fuerza igual masa por aceleración. Esta fórmula la vamos a ver con más detalle más adelante. Fíjense la importancia de esta fórmula, que la vamos a estudiar en un capítulo especial, solo dedicado a esta fórmula. Fuerza igual masa por aceleración. Por eso le digo, miren la importancia que tiene esta fórmula, esta segunda ley de Newton. Sigamos y veamos ahora la siguiente ley.
Tercera ley de Newton. ¿A qué se refiere esta tercera ley de Newton? Esta ley es también conocida con el nombre de principio de acción y reacción. Significa que cuando tú le das un golpe a la mesa, pues la mesa también te está golpeando tu mano. ¿Ves? Si le das un cabezazo a la pared también te está dando un golpe a tu cabeza. La fuerza que tú le aplicas a la pared se puede llamar fuerza de acción. Y la fuerza que la pared te está aplicando a ti se llamaría fuerza de reacción. Vamos entonces a presentarlo de esta manera. Siempre que dos cuerpos interactúan, la fuerza que ejerce el primero sobre el segundo provoca que el segundo aplique una fuerza sobre el primero, de igual valor pero sentido contrario. Por eso te decía, si le aplicas un golpe a tu mesa hacia abajo, la mesa golpea tu mano hacia arriba. Si tú golpeas tu mesa con una fuerza de 50 hacia abajo, la mesa golpea tu mano con 50 hacia arriba. A eso se refiere. La fuerza de acción y reacción valen igual, pero sentidos distintos, opuestos, contrarios. Vamos a presentar, vamos a de repente a graficar esas fuerzas en este choque, ¿ya? Vamos a hacer que estos carros choquen. En el instante del choque, se producen las fuerzas de acción y reacción. Pero para visualizar mejor esas fuerzas, les propongo mejor usar la imaginación y separarlos a los dos autos de manera imaginaria. Voy a separar a los autos de manera imaginaria. ¿De acuerdo? Ahí está. He separado los autos de manera imaginaria. El auto de la izquierda, el auto marrón, golpea al auto verde con una fuerza y el auto verde le aplica al auto marrón con una fuerza de igual valor, pero en sentido contrario. Si yo dibujara esas fuerzas, las dibujaría así. ¿Ven? Así. Esas fuerzas, por si acaso, actúan al mismo tiempo. Están actuando de manera simultánea. No es que una es primero y luego la otra, no. Las dos están actuando al mismo tiempo. Por eso es que una puede llamarse acción y la otra reacción, indiferentemente el orden. Pero lo que sí es cierto es que si el auto marrón golpea al auto verde con una fuerza de 1000, el verde también está golpeando al marrón con 1000. Vamos a ponerle el nombre a cada fuerza. Una le llamo acción y la otra reacción. Repito, el orden es indiferente. Y según esta tercera ley de Newton, las fuerzas valen igual, pero sentidos contrarios. ¿Cómo se expresa eso en una ecuación? Así. La fuerza de acción y la fuerza de reacción valen igual. Y el signo menos que aparece te está diciendo que el sentido es contrario. Eso es lo que te dice la ecuación. Las fuerzas de acción y reacción valen igual, pero tienen sentidos opuestos. Estas fuerzas, ¿dónde las vamos a encontrar? ¿Cómo me doy cuenta que estas fuerzas están presentes? Es bien simple. En todo contacto que tengamos nosotros en este instante, hay acción y reacción. Ustedes están sentados en una silla, pues entre la silla y tu cuerpo hay acción y reacción. Si tu mesa está sosteniendo la laptop o la PC,
Pues entre la máquina y la mesa hay acción y reacción. Si estás echado en tu sofá, entre tu cuerpo y el sofá hay acción y reacción. Profe, la silla está en el piso. Entonces, entre la silla y el piso hay acción y reacción. La acción y reacción siempre estará presente en los cuerpos que están en contacto uno con el otro. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar con la explicación, porque estas tres leyes las vamos a tener que visualizar, aplicar, entender en todo el curso. Un ejemplo más de esta tercera ley. Por ejemplo, acá se tiene dos esferas, una pequeña sobre una grande. La grande tiene contacto con una pared vertical, con un piso y con la esfera pequeña. Ahí hay fuerza de acción y reacción en esos tres puntos que he mencionado. Repito, aquí, entre la esfera grande y la pared vertical, aquí hay acción y reacción. Entre la esfera grande y el piso, también aquí hay acción y reacción. Entre la esfera con la otra esfera también hay acción y reacción. Si miran ustedes la esfera pequeña, ella tendrá acción y reacción con la pared y acción y reacción con la esfera grande. Vamos a ver la acción y reacción entre las dos esferas, ¿de acuerdo? Y para ver esas fuerzas de acción y reacción entre ellas, vamos a separarlas de manera imaginaria para poder dibujar las fuerzas de esta forma. Las he separado de manera imaginaria. ¿Ya? Ahorita, Angelito, te respondo tu pregunta. Ya, aquí mismo también va a aparecer lo mismo. Cuando dibujemos las fuerzas, fíjense este punto de contacto que sería aquí en la grande y acá en la chiquita, con la pequeña. Y las fuerzas serían así. ¿De acuerdo? Así sería. Una fuerza es la acción y la otra la reacción. O esta de repente la acción y la otra la reacción. Eso es lo que dicta la ley de Newton, la ley de la naturaleza. Cuando hablamos de leyes de la naturaleza, simplemente tenemos que aceptarlas nada más porque son leyes naturales. ¿Por qué? Bueno, porque así fue hecha, así es, así funciona la naturaleza. Ahora, cuando yo le pongo nombre, una acción y la otra reacción, repito, el orden es indiferente. Aquí está la ecuación, Angelito. No es que la reacción sea negativa. Leamos bien la ecuación. Dice, la fuerza de acción, así le haga, la fuerza de acción vale igual que la fuerza de reacción, pero su sentido de la acción es contraria a la de reacción. Esto significa el menos. El menos significa de que si la reacción está para arriba, la acción será para abajo. Eso significa el menos. El menos significa que si la reacción es para la derecha, la acción será para la izquierda. ¿Te das cuenta? En este caso, si la reacción está oblicua hacia arriba, como en este caso, pues la acción será oblicua hacia abajo. Esa es la interpretación del signo menos. ¿Ya? Por esa razón que aquí hay que ir aprendiendo cómo leemos las ecuaciones realmente que nos presentan. Todavía no, Luis. Ya todavía no llegamos a ese punto. Solamente por ahora vamos a aprender
a conocer las fuerzas y dibujarlas. Dentro de un momentito veremos justamente lo que tú mencionas, el equilibrio. ¿Ya, Luis? Sigamos viendo eso entonces. Por ejemplo, un hecho real. El señor se le malogró su carro y está empujándolo. Y quiero dibujar las fuerzas de acción y reacción entre él y el auto. Para poder dibujarlas, voy a separar a los dos de manera imaginaria. Los he separado de manera imaginaria. Sobre el auto habrá una fuerza, como pueden ver ustedes acá, y sobre sus manos la otra fuerza. Como les dije, cuando hay contacto, tiene que haber fuerza de acción y reacción. El auto recibe una fuerza y la persona recibe otra fuerza. Una se llama acción y la otra se llama reacción. ¿Valen igual? Sí, pero sus sentidos son contrarios. Eso es lo que dice la ecuación. La ecuación te dice que la acción y reacción valen igual y el signo menos te está diciendo que si la reacción es para la izquierda, pues la acción será para la derecha. Eso dice el signo menos. Hemos hablado de fuerzas, pero ¿realmente qué es una fuerza? La fuerza en sí es una cantidad física vectorial, dice, y expresa el grado de interacción entre dos cuerpos. Grado de interacción significa que si tú golpeas tu mesa despacito, es un grado de interacción pequeño. Es la fuerza de intensidad pequeña. El valor de la fuerza es pequeña. La magnitud de la fuerza que has aplicado es pequeña. Pero golpea más fuerte, entonces aumentó la intensidad de la fuerza. Aumentó el grado de interacción entre tu mano y la mesa. La magnitud de la fuerza que has aplicado es mayor. A eso se refiere que expresa el grado de interacción entre los cuerpos. Hemos visto un choque entre dos autos, pues ahí el grado de interacción es grande, si es que van con gran velocidad. Ya a eso se refiere. Las fuerzas pueden ser por contacto o a distancia. Y acá presten atención a la lista de las fuerzas que vamos a estudiar. Porque vamos a estudiar de las dos, por contacto y a distancia. Por contacto es fácil lo que estamos mencionando hace rato. Tú y tu silla hay contacto, ahí hay fuerzas. Tu silla con el piso hay contacto, ahí hay fuerzas. Aquí en la figura una esfera entre una pared y un piso inclinado. Allá hay fuerzas por contacto. Ahí donde hay contacto, allí hay fuerzas. ¿Y cómo es a distancia? A distancia básicamente te menciono tres fuerzas nada más a distancia. Te muestro una de ellas. Dos imanes. Dos imanes de forma rectangular, cilíndrica, si quieren. Y como ven, la zona celeste es polo norte y la zona roja es polo sur. Los imanes están siendo sostenidos porque si no, se van a atraer, ya que el polo norte del imán de la derecha está frente a frente del polo sur del imán de la izquierda. Y la ley natural dice que cuando los polos son distintos, esos polos tienden a atraerse. Los imanes funcionan así. Ustedes cuando alguna vez han jugado con imanes, se atraen, se pegan, o si no, se resisten a tener contacto, porque hay repulsión entre ellos. En este caso, la atracción es porque los dos polos están cercanos y los polos son diferentes. Polos diferentes se van a atraer. O sea que si yo me pregunto, ¿ahí hay fuerza entre ellos? Sí, claro que sí, ahí hay fuerza. Si dejamos de sostener a los imanes, esa fuerza los va a juntar. Pero así como está, ahí hay fuerza. Esa fuerza se llama fuerza magnética, fuerza de los imanes. Es una fuerza de atracción. Esa fuerza no necesita tener contacto, simplemente actúa, interviene. Y si yo suelto los imanes, espero que se vea
¿Cómo es que los imanes se juntan? He soltado los imanes y los imanes se han puesto en contacto. Es una fuerza de atracción, una fuerza magnética. A esa fuerza se le llama a distancia. No necesitan tener contacto para que la fuerza exista. Otra fuerza que es a distancia, otra fuerza que es a distancia, es la fuerza de la gravedad. Si estamos en un segundo piso y nos ponemos al borde del techo y damos un pie al vacío, pues la Tierra nos va a jalar. La fuerza de la gravedad no necesita que tengas contacto. A cualquier distancia que te encuentres te va a jalar. Te va a jalar simplemente. Esa es una fuerza a distancia. Y la otra fuerza a distancia es la fuerza eléctrica, que no necesitas contacto entre cargas positivas, negativas, o lo que ustedes ven en química, entre protones y electrones hay fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente a distancia son tres las que ustedes van a estudiar. Esta fuerza magnética, la fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad, que la vamos a estudiar durante todo el curso. Ya les expliqué el concepto de fuerza, entonces vamos a hablar de una de las principales fuerzas, que es la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Algunos también le llaman peso. ¿De acuerdo? No necesita la Tierra que estés junto a la Tierra en el piso para jalarte, no. A cualquier distancia te va a jalar. En un diagrama de cuerpo libre, que es lo que vamos a hacer más adelante, vas a dibujar las fuerzas siempre en un punto que se le llama centro de gravedad. El punto de donde la Tierra nos jala a todos se le conoce con el nombre de centro de gravedad. De ahí nos jala la Tierra. Y ahí vas a dibujar tú el peso siempre, en el centro de gravedad de los cuerpos. Otro elemento, otro ejemplo, puede ser en una barra. En una barra homogénea, su centro de gravedad va a estar en el punto medio de la barra. El punto medio de la barra será su centro de gravedad en una barra homogénea. Y ahí dibuja el peso. Siempre el peso hacia abajo. Eso nunca te olvides. ¿De acuerdo? Siempre vas a dibujar el peso hacia abajo. Esta es una fórmula que no deben olvidarse nunca. El peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, si reducimos la fórmula, sería así. Peso es igual a mg, masa por aceleración de la gravedad. Entonces, no es lo mismo masa que peso entonces. La masa es la cantidad de materia. El peso es la fuerza con que la Tierra te jala. El peso es una fuerza, la masa no es fuerza. ¿De acuerdo? Después vamos a ver la diferencia entre peso y masa. Según el sistema internacional, el peso tiene que estar en newtons, la masa en kilogramos, y G es la aceleración de la gravedad, que ya, como hemos venido trabajando, por practicidad usamos un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, cuando ustedes alguna vez han llegado a casa y han dicho, papá, mamá, me he pesado. Hijito, hijita, ¿cuánto estás pesando? Estoy pesando 50 kilos, mami. No, esa no es tu peso, esa es tu masa. ¿De acuerdo? Si quieres saber cuánto es su peso, multiplícalo por 10. O sea, tu peso sería 500 newtons. ¿De acuerdo? Por eso una vez mencioné
que el lenguaje de la ciencia no necesariamente coincide con el lenguaje cotidiano. Las personas en la calle hablan de peso, pero en kilogramos. Nosotros, que nos estamos preparando para un examen de admisión, tenemos que prepararnos con el lenguaje con que el examen nos va a hablar, a escribir o a preguntar. Y el peso siempre estará en newton, mientras que la masa en kilogramos. Vamos a considerar que la gravedad vale 10 y voy a poner aquí un pequeño ejemplo. Esta persona se sube a la balanza y observa que la balanza le indica 60 kilogramos. ¿De acuerdo? La balanza le indica 60 kilogramos. ¿Qué es lo que está observando este señor? ¿Su peso o su masa? De hecho, pues, su masa. Así es la masa. Si quieres saber su peso, multiplica por 10, sería 600. Ajá, así debe ser. Claro, no te aconsejo, sobre todo, digamos que tú vayas a tu casa, o en todo caso ahora no podemos salir mucho, y digas, mami, estoy pesando 600 newtons. De repente la mamá, papá, de repente no va a entender muy bien. No, 600 newtons, pero esa es la unidad según el sistema internacional. La diferencia entre el peso y masa no es necesariamente la unidad, jóvenes. Hay algo más también que es importante que sepan. Y masa es que la masa, si acá dice 60 kilogramos, pues esos 60 kilogramos van a ser igual aquí en Lima, igual que en China, igual que en el Polo Norte. La masa no va a cambiar. Así te vayas a la luna, tu masa no cambia. Lo que va a cambiar es el peso, porque el peso depende del valor de la aceleración de la gravedad. Y si nos vamos al Polo Norte, en el Polo Norte la aceleración de la gravedad cambia un poco, no es igual que acá en Lima. Si nos vamos a la luna, peor todavía. Es una gran diferencia entre el peso y masa. Pregunta que ya vino en examen de admisión. La masa no cambia, el peso sí. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado justamente con lo que marca tu balanza. ¿Está bien? Entienden ahora la diferencia entre peso y masa. No es lo mismo. Ahora, lo otro es, insisto, no es lo mismo. Peso y masa son cosas distintas. Entonces, no vayan ustedes a confundir, como a veces me preguntan, profe, ¿cómo hago para convertir kilogramos a newtons? Oye, eso es como tú me preguntaras, ¿qué hago para convertir los metros a segundos? ¿Cómo hago para convertir los minutos a metros? No se puede convertir. Son cosas distintas. ¿Está bien? Una cosa es masa y la otra cosa es peso. Así, Melissa. Ahorita vamos a comentar también eso. En los polos, la gravedad es mayor que en el ecuador. Pongamos algunas diferencias entre masa y peso. Primero, que la masa es un número, una cantidad escalar, no tiene dirección, mientras que el peso, si es una cantidad vectorial, tiene una dirección. El peso siempre apunta al centro de la Tierra. La masa no, la masa es un número simplemente. La masa no depende del lugar, no depende de la aceleración de la gravedad. En cambio, el peso sí, depende de la aceleración de la gravedad. Como decía, en el Polo Norte no es igual que en el Ecuador. En el Ecuador la aceleración de la gravedad es menor que en el Polo Norte. Y la otra es que la masa se expresa en kilogramos y el peso se expresa en newtons. O sea que si la masa se expresa en kilogramos, pero si me da un problema en gramos,
Bueno, hay que hacer las conversiones del caso. Recuerden que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Ya dijimos un día que kilo es un prefijo. Recuerda cuando hablamos de kilómetro, 1000 metros. Ahora hablamos de kilogramo, 1000 gramos. Eso es lo que hay que recordar siempre. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Y si quiero convertir 200 gramos a kilogramos, lo que tengo que hacer es dividir entre 1000. ¿De acuerdo? Ya su masa sería 0,2 kilogramos. Y si después me piden su peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y si trabajamos con 10, pues sería 0,2 por 10 y su peso sería 2 newtons. De esa manera vamos a trabajar siempre en todo el curso. Masa y peso son cosas distintas. Masa, kilogramos y peso es newton. El peso es una fuerza. Maricielo, gracias por tu pregunta. Luis Mario también. A ver, para los dos. Las libras y los kilogramos fuerzas prácticamente ya no se utilizan. ¿De acuerdo? Hay una equivalencia de libras a kilogramos. ¿Ya? Eso, repito, es cuando yo era estudiante como ustedes hace 800 años. Ahí está la libra. Actualmente algunos países lo utilizan todavía. ¿De acuerdo? Pero según un sistema internacional, la unidad de la masa debe ser siempre el kilogramos y de hecho pues gramos, ¿no? Luis, kilogramo fuerza, repito una vez más, es una unidad súper antigua. Antiguamente, kilogramo fuerza era unidad de fuerza, justamente. Y 1 kilogramo fuerza equivalía a tener 9,8 newtons. Pero ya estamos en siglo XXI, es válido ahora más el sistema internacional. Y para unidades de fuerza está el newton. ¿De acuerdo? Ya entonces, eso es una unidad, repito, que ya no se utiliza. Por eso es que cuando nosotros hablamos de peso, 50 kilogramos, deberíamos en todo caso decir kilogramo fuerza. Eso sería correcto. Kilogramo fuerza es otro tipo de unidad de fuerza, pero que ya no se utiliza actualmente. ¿De acuerdo? Gracias por su pregunta, chicos. Sigamos entonces con el siguiente ejemplo. Miren lo que va a ocurrir. Vamos a considerar que en la Tierra la aceleración de la gravedad vale 10. La Luna 1,6. Y más o menos es 1,67, más o menos, porque es la sexta parte aproximadamente, ¿ya? Del 9,81. Este jovencito está pesándose en algún lugar del planeta. Y resulta que la balanza indica 75 kilogramos. Eso ya dijimos que es su masa. Si este jovencito se va a la Luna y mide su masa, ¿cuánto creen que saldrá? La masa en la Luna seguirá siendo 75 kilogramos. La masa no va a cambiar. Y esa pregunta vino el año pasado, el examen de admisión, donde hablaba del astronauta Neil Armstrong cuando llegó a la Luna con todo su traje espacial, con todo su equipo, todo tenía una masa de 300 kilogramos en la Tierra. Y la pregunta del examen era,
Cuando llega a la Luna, ¿cuál es su masa? Pues es la misma, 300 kilogramos. ¿Sí? La masa no cambia. Este jovencito en la Tierra entonces va a decir, entonces estoy pesando 750 newtons. Pero en la Luna no va a decir lo mismo. ¿Cuánto pesa la Luna o cuánto pesa la persona en la Luna? 75 por 1,6. Eso es el peso en la Luna. ¿Ya? 120 newton. Así es. Ajá. En la Luna va a pesar menos este mismo jovencito. Las fuerzas de tensiones aparecen en los cables, cadenas, cuerdas y siempre van a aparecer cuando las cuerdas son estiradas. Aquí habrá tensión. Siempre, cuando la cuerda es estirada. En este caso también hay tensiones porque la cuerda es estirada entre el perro y su dueño. Allá hay tensiones. La tensión siempre es una fuerza que aparece cuando hay cuerdas. Y eso es importante dibujar porque ya no se trata ahora de solamente resolver los problemas, porque esto que estamos haciendo va a servir para los temas posteriores. Y ustedes sepan cómo dibujar una fuerza, porque si no saben, van a tener dificultades más adelante. Si no saben dibujar el sentido de una fuerza, van a cometer un error y en lugar de sumar van a restar, o en lugar de restar van a sumar. ¿De acuerdo? Otra fuerza que vamos a estudiar es la normal. La normal siempre vamos a reconocerla cuando hay contacto, con pisos, paredes, planos inclinados. Y este joven, por ejemplo, acá, tiene 3 normales. En la mano hay una normal y en cada contacto de su zapato con el piso hay normales. ¿Sí? Cada vez que hay contacto, ahí tiene que haber una normal. Otro ejemplo más. Contacto de la mano con el bloque y su contacto con el piso, sus 2 zapatos, 2 pies, también habrán normales. La normal siempre vamos a encontrarla de esa manera, ¿ya? Pero miren cómo se está dibujando. La normal siempre entra al objeto, siempre entra al cuerpo, siempre entra a la persona en este caso. La elástica, ahora, la fuerza elástica. Esta la vamos a reconocer mediante, digamos, la figura. Si tengo resortes en el problema, pues ahí hay fuerzas elásticas. Es simplemente fácil reconocer una fuerza elástica. Vean un resorte y ahí hay una fuerza elástica. Y la fuerza elástica, así como la fuerza de la gravedad, también tiene fórmula. Así como el peso es mg, aquí la fuerza elástica es kx. Por K no te preocupes porque eso te va a dar el problema. Se llama constante del resorte. Depende de cada resorte. Un resorte delgadito de lapicero no vale igual que un resorte de carro. Cada resorte tiene una constante distinta que el problema te lo va a dar como información. Y X es lo que se estira. O también se le conoce como deformación o estiramiento del resorte. Y me refiero a esto. Acá tengo un resorte y vamos a estirarlo. Ahí tiene la zona celeste, que ustedes ven, es más o menos es la distancia que se estira el resorte. Ese es X. ¿De acuerdo? Si tú jalas el resorte a la derecha, como la figura, el resorte jala tu mano a la izquierda. ¿De acuerdo? Si tú lo sueltas, el resorte solito regresa a la izquierda. Vamos a hacer un ejemplo con esta fórmula. Por ejemplo, aquí, vean la figura, es un resorte cuya constante vale 600. En la figura superior dice que el resorte mide 0,20 metros. En la figura inferior me está dando a entender que hay una fuerza que está jalando el resorte y lo está estirando.
y ahora hace que el resorte mida 0,30 metros. Con esos dos datos, lo que tú vas a hacer es encontrar el estiramiento. Vas a encontrar la deformación, ¿de acuerdo? Esa deformación sería esta. Es decir, vas a restar 0,30 menos 0,20. Esa X vale 0,10 metros. Conociendo ya la X, con la constante K que vale 600, ya podrás averiguar la fuerza que se está aplicando al resorte para estirarlo. Si alguna vez has tenido un resorte en tus manos o una simple liga, te has dado cuenta que cuando tú estiras más, necesitas más fuerza. Así es, Ángel. La constante más o menos te dice el grosor, la resistencia, el estiramiento que puede soportar un resorte. Así es, Mario, Luis Mario. La normal siempre aparece en cualquier superficie, lisa o rugosa. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Si ustedes entienden esto, esta sola diapositiva, creo que tus problemas que vamos a resolver los vas a entender con toda claridad. Quien no sabe hacer un diagrama de cuerpo libre correctamente, pues tiene problema en la resolución no solamente de este tema, sino en los demás temas. ¿De acuerdo? Es la importancia de este pequeño nada más diagrama de cuerpo libre, que les voy a mostrar únicamente en esta diapositiva con un ejemplo. Claro, espero que se entienda la idea. ¿De qué se trata esto? Se trata de dibujar las fuerzas que actúan sobre un determinado objeto. Voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre el carro pequeño, el auto. La grúa no se mueve por si acaso. Los carros están estáticos. Vean el carro amarillo, el chiquito. Tiene contacto con una cuerda, tiene que haber una tensión entonces. Miren el carro chiquito. Tiene contacto con la pista, con el suelo, con el piso. Entonces tiene que haber una fuerza normal entonces. Y a eso le van a agregar siempre a todos los cuerpos la fuerza de la gravedad, que es una fuerza que no necesita tener contacto con nada. Simplemente la Tierra te va a jalar. Al final, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre de ese carrito amarillo, habré dibujado tres fuerzas. Como tiene contacto con un cable, con una cuerda, una tensión. Como tiene contacto con el piso, una normal. Más la fuerza de la gravedad, son tres fuerzas las que tengo que dibujar. Y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del auto. Para eso, mira lo que voy a hacer. Voy a sacar el auto solito para hacer su dibujo. Y dibujaría primero el peso. Siempre hacia abajo. Luego la cuerda. La tensión. Y finalmente la normal en el piso. Ese es un diagrama de cuerpo libre correcto. Las flechas deben tener su sentido correcto. La tensión siempre jala y la normal siempre va a empujar. Hace un rato alguien preguntó si la suma de fuerza igual a cero. Bueno, eso ya es equilibrio que ahorita lo menciono. Pero te imaginas que si una de esas fuerzas la dibuja de manera incorrecta con sentido contrario, ya tu suma va a ser distinta. De ahí la importancia del dibujo del diagrama de cuerpo libre. La tensión siempre jala y la normal siempre debe empujar, porque el peso, del peso no dudes, siempre el peso será hacia abajo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, habrá tensiones, habrá tensión acá. ¿Qué dicen ustedes? En ese ejemplo habrá una tensión.
No, claro que no, porque no hay cuerdas, no hay cables. Aquí solamente habrá normales y la fuerza de la gravedad. Mira, fuerza de la gravedad, peso. Y en cada punto de contacto, aquí habrá una normal y acá también habrá otra normal. Una normal y en el otro punto de la derecha, por acá, habrá otra normal. Mira acá, en este otro ejemplo, ¿habrá normales? Claro que no, porque acá no, la caja no tiene contacto con el piso, ni pared, ni el techo. La caja solamente tiene contacto con cables. Entonces acá habrá tensiones. Pero primero voy a dibujar el peso acá. Luego la cuerda horizontal hacia la izquierda y la oblicua hacia arriba, que jala. Tensión 1 y la tensión 2. Eso es un diagrama de cuerpo libre correcto. Acá viene lo que ya les gusta a todos. Ya la parte operativa. Una respuesta numérica. ¿Ven? Donde aquí vamos a encontrar ya respuestas numéricas y cálculos. Equilibrio mecánico es cuando no tiene aceleración. Ese es equilibrio mecánico. O sea, cuando está en reposo o tiene velocidad constante. Por ejemplo, esa pelotita en reposo está en equilibrio. Este gimnasta en reposo, así en ese instante está en equilibrio. Este jovencito que está resbalando con velocidad constante está en equilibrio. ¿Ya? Hemos prácticamente visto hasta acá todos los conceptos que me he tomado la molestia, digamos, de revisar ya algunos exámenes anteriores, y todo lo que les he mencionado justamente es porque ya han venido y vienen, digamos, dentro de problemas conceptuales en los exámenes de emisión. Porque te preguntaron en un examen, ¿puede existir equilibrio con un cuerpo en movimiento? Sí. El movimiento tendría que ser con velocidad constante para que esté en equilibrio. ¿Ya? Ahora, a partir de estos conceptos, equilibrio, reposo o velocidad constante, pues viene la primera condición de equilibrio que ya involucra cálculos. Ya involucra esa ecuación. Cuando te digan un cuerpo está en equilibrio, un sistema está en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Cómo es eso? Les pongo este ejemplo. Un bloque que está sometido a la acción de 4 fuerzas. 2 fuerzas hacia la derecha y 2 fuerzas hacia la izquierda. Cuando se plantea suma de fuerzas igual a 0, escuchen lo que voy a decir, se pone una convención de signos. Se establece una convención de signos que dice que las fuerzas que están apuntando hacia la derecha van a ir con signo menos y las fuerzas que están apuntando hacia la izquierda, fuerza a la derecha con signo más y a la izquierda con signo menos. Repito, las fuerzas que van a la derecha van a ir con signo más y las fuerzas que van a la izquierda con signo menos. Es una convención. Si quieres, invierte la convención. Derecha con menos, izquierda con más, la respuesta sale igual. Lo digo porque muchos justamente plantean su ley también que es válida y dicen, profe, yo lo hago, sumo las que están a la derecha y las igualo con lo que están a la izquierda. También es válido, es un resumen de lo que estoy mencionando. Pero si lo hago por la convención de signos sería así. ¿Quiénes están a la derecha? F y 320. Esas serían con signo más. 320 y F. ¿Y quiénes son para la izquierda? 140 y 225. Entonces le pondría con signo menos por acá. Y todo esto tiene que ser 0. Bueno, acá saldría 365 entre los dos. F saldría 45 newton.
¿Ven? Esto ya es la parte operativa. Es la parte algebraica. 45 newton. Dice, un bloque que pesa 120 newton es sostenido por dos personas A y B. La primera de ellas aplica una fuerza 2F y la otra una fuerza 3F. Determine el valor de la fuerza que aplica cada persona. Bueno, primero hagamos su diagrama de cuerpo libre. La caja solita, y sobre esa caja dibujemos su peso primero, que es 120 newton, luego la fuerza que la persona A le aplica y una fuerza que la persona B le aplica, 3F. Aplicamos suma de fuerza igual a 0, la que están hacia arriba con signo más 2F más 3F, la que está hacia abajo con signo menos 120 y todo igual a 0. 5F menos 120 igual a 0, 5F es igual a 120 y el 5 pasa a dividir. De esta manera, F vale 24. Por lo tanto, la persona A estaría aplicando una fuerza 2F que sería 48. Y la persona B estaría aplicando una fuerza 3F que sería 72 newton. Ese es simplemente el resumen de las ecuaciones de la primera condición de equilibrio. Como decía, también pueden plantear el método práctico. Fuerzas hacia arriba, 2F más 3F son 5F, lo igualas a la fuerza hacia abajo, 120. 5F es igual a 120, F es igual a 24. ¿No? Es otra forma también que ustedes pueden plantear. Ya cuando uno tiene práctica, ya hace la cosa más rápida. ¿Ya? Este ejemplo simplemente para indicarles cómo se resuelve un problema nada más. El bloque mostrado en la figura tiene una masa de 2,4 kilogramos y se encuentra en equilibrio. Me pide la fuerza normal del piso. Primero recuerda que su masa es 2,4. Luego le haces el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Qué significa eso? Dibujar las fuerzas sobre el bloque. ¿Qué fuerzas? La fuerza de la gravedad, su peso, y la fuerza normal porque tiene contacto con el piso. Esa es la incógnita. Luego se aplica suma de fuerza igual a 0. Fuerza hacia arriba con más la normal y el peso hacia abajo con menos. Normal menos peso. El menos mg podría pasar al segundo miembro y ahí tendríamos la normal del piso, que es la pregunta. La masa es 2,4, gravedad 10, 24. Ven, así es. Ya, pero vean la forma como se plantea primero. Ya la respuesta ya es otra cosa. Primero un diagrama de cuerpo libre, las fuerzas y luego se aplica la fórmula. Una última. El bloque mostrado en la figura tiene una masa de 1,8 y se encuentra en equilibrio, sostenido por una cuerda, según se muestra en la figura. Me pide la tensión en la cuerda. Su masa, para empezar, un dato, 1,8. Con eso ya puedo hallar su peso, que es mg, 1,8 por 10, y eso nos daría 18 newton. Luego voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque. Para eso saco el bloque solito. Dibujo su peso, que es 18. Y escuchen bien acá. Ya que eso quede grabado. Eso quede grabado en tu memoria, en tu cerebro. Cuando la cuerda es la misma, la fuerza va a ser la misma. ¿De acuerdo? Si acá le voy a dibujar una tensión T, pues acá también será la tensión T. Cada vez que la cuerda sea la misma, la tensión será del mismo valor. Ya le puse T en el lado izquierdo. A la derecha le pondré también la tensión T porque la cuerda es la misma. Si no es la misma, no necesariamente valdrá igual, por si acaso. ¿Ya?
A partir ya del diagrama, ya ustedes plantean fuerza hacia arriba con más, fuerza hacia abajo con menos, 2T menos 18 que podría pasar al segundo miembro. De esa manera la tensión vale 9. ¿Listo? Empecemos con los problemas. El primer problema dice que se mide la masa de un astronauta en la Tierra y se obtiene 100 kilogramos. Si la aceleración de la gravedad en un satélite es la cuarta parte de la aceleración de la gravedad en la Tierra o superficie terrestre, determine su peso en dicho satélite. Hemos comentado que la masa en la Tierra y la masa en cualquier lugar, en cualquier planeta, es la misma. O sea que en el planeta también la masa va a ser 100 kilogramos. La aceleración de la gravedad en el planeta dice que es la cuarta parte que en la Tierra. Dividimos entonces 9,8 entre 4. Y eso sale 2,45. Por lo tanto, si quiero encontrar el peso del astronauta en el planeta, multiplico su masa, que es 100, y por la gravedad en el planeta, 2,45. De esta forma, encontramos que la respuesta del peso del astronauta en el planeta es 245 newtons. Sí, Melissa, sí, justamente lo que tú dices. Vamos al siguiente ya. A ver. La B, 50. Entonces, veamos así. ¿Qué son los datos? Recuerden que eso hay que pasarlos a metros. ¿Está? Lo dividimos entre 100 para convertirlos a metros. Y de esa manera ya la fórmula, que es K por X, tres. A. La D, 20 centímetros, A de la 3. A ver, vamos a ver. Si me pide el giramiento, debo averiguar cuánto es la fuerza en el resorte. Así vamos a analizarlo. Yo empiezo primero recordando que el peso es m por g, masa por aceleración de la gravedad.
la masa es 10 y la aceleración de la gravedad también es 10. O sea que el peso del bloque es 100 newton. Ya por ahí voy a empezar yo. Así, miren. Dibujo el peso en el bloque, que vale 100, y dibujo la tensión en la cuerda. Y escuchen bien, miren bien lo que voy a hacer. Como acá solamente tengo dos fuerzas nada más, como acá tengo solo dos, escuchen bien, dos fuerzas, una hacia arriba y la otra hacia abajo, y todo el sistema está en equilibrio, entonces las dos fuerzas van a tener el mismo valor, igual valor. ¿De acuerdo? Es una forma práctica que se hace cuando se tiene dos fuerzas nada más. La suma de fuerza igual a 0. Pero una forma práctica sería fuerza hacia arriba es igual a fuerza hacia abajo. Entonces hacia abajo hay 100, hacia arriba también debe ser 100. La tensión será 100. ¿De acuerdo? Y esa tensión, que ya sé que es 100, va a ser la misma a lo largo de toda la cuerda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dijimos hace un momento, si la cuerda es la misma, si la cuerda es la misma, la tensión va a ser la misma. Pero, como acá hay dos fuerzas hacia arriba, para equilibrar tiene que haber una fuerza hacia abajo. Esa fuerza es la del resorte. Es la fuerza elástica. Así como acá, T hacia arriba es igual a 100, acá tú puedes decir T hacia arriba más T hacia arriba es igual a la fuerza elástica. Por equilibrio. En el bloque, la tensión es igual a 100. En la polea, la fuerza elástica hacia abajo va a ser igual a T más T. La fuerza elástica es K por X. T vale 100. K vale 800, dice el problema. 800 por X es igual a 200. Sácale 200 ABA. Cuatro X igual a 1. Y de aquí ya sacas que X igual a un cuarto de metro. Ah, pero ten centímetros. ¿Qué hacemos? En lugar de metro colocó 100 centímetros. Efectivamente salía 25 centímetros. Pasamos al siguiente. La 4 sale 3,2. La 4 sale 3,2. Y la D tanto sin la D. A ver, lo planteo de esta manera. El peso del bloque es 8 newtons. Aquí está la tensión. Y hemos visto en el anterior que cuando hay dos fuerzas, una hacia arriba y la otra hacia abajo, van a tener igual valor. Yo le pongo una vez 8. Y voy a utilizar la solución. Si aquí la tensión es 8, pues en toda la cuerda que da la vuelta es 8. Toda la cuerda que da la vuelta es 8. Toda esta es una sola cuerda. Todo esto, repito, es una sola cuerda. Entonces, en cualquier punto, acá será 8. Acá también será 8. Acá también será 8. Y si hacia arriba hay dos 8 en esta polea, hacia abajo, entonces tendrá que haber 16 para equilibrar. Y si en esta cuerda vale 16, la cuerda da la vuelta y acá también debe ser 16, porque es la misma cuerda. Y si acá hay 16, 16, en esta cuerda que va hacia abajo, se tiene que equilibrar la 2, 16, o sea, con 32. Cuando haga el dibujo de fuerza del bloque, tendría que dibujar el peso de ese bloque y la tensión de la cuerda que sostiene al bloque, que vale 32.
Entonces, ahora sí digo, el peso vale 32. Pero no me preguntan el peso, me preguntan la masa. Y digo, peso es igual masa por aceleración de la gravedad. La gravedad vale 10, es igual a 32. Pasa a dividir el 10 y la masa sería 3,2 kilogramos. Ya, jóvenes, yo les sugiero, pues sobre todo, mientras tú no entiendas el concepto, la parte teórica, solamente vas a resolver un problema al azar. Vas a solamente empezar a chantear, a jugar con los números. Por eso es que cuando no entiende la parte teórica, entonces los problemas no los vas a entender, a veces ni la pregunta se puede entender que me pide. Ya, por eso es importante la parte teórica, la parte conceptual, para saber qué hacer con los datos y cómo llegar a la solución de un problema. El 5. ¿Cuál es la clave? 0,5 dice Gabriela. Avión. La A. Empezamos siempre por el dato. Este bloque pesa 10. Por lo tanto, acá hay una tensión y esa tensión debe ser igual al peso que es 10. Y si acá es 10, esta tensión 10 se equilibra con 2 de 5 en la parte superior. Este 5 en la parte inferior de esta polea, ya estamos en la segunda polea, se equilibra con 2,5 en la parte superior. Y como es la misma cuerda, entonces en toda la cuerda es 2,5. Acá también será 2,5. Acá también será 2,5. Lo que significa que acá se equilibrará con 5. Entonces en el peso P se equilibra con una tensión que vale 5 y por esa razón ustedes dicen que peso es igual a 5, pero peso es masa por aceleración de la gravedad, donde la aceleración de la gravedad es 10. De esa manera encontramos que la masa es 0,5 kilogramos. Correcto, entonces sería la clave la A. Una más, antes de ganar el tiempo. Ya se viene el examen. 6, 6, 6. La A. 6 avión, 25 newton. Estos problemas de poleas son los problemas más fáciles que hay. Al ojo. Mira, 40. Si el peso es 40, ¿qué es 40? Acá es 20, 20, 10, 10, 5, 5. No se va dividiendo, repito. Peso 40. Acá hay una tensión. Esa tensión vale igual que peso 40. Si aquí vale 40, entonces acá debe ser 20, acá 20. Acá hay 20. Y si acá es 20, arriba hay 2. Cada una debe ser 10. Y si acá hay 10 abajo de esta polea, arriba hay 5, 5. ¿Ven? Así es. Si aquí es 5, acá también será 5. Y si aquí es 20, entonces acá también será 20. Si es 20, el acuerdo de la misma vale 20. El peso P entonces vale 20. En el caso Q, si aquí es 5, acá también es 5. Ajá. P vale 20, Q vale 5. Y como la pregunta es la suma, 25. Las 7, rapidín, rapidín. Después de las 7 nos vamos al examen. $96. La D entonces saldría 96.
a 7 dedos. $32 el peso. Acá la tensión es 32. Entonces acá también será 32. Acá también será 32 en la misma, porque es la misma cuerda. Y la cuerda sigue avanzando. 32. Pero si acá hay 32, 32, en esta polea acá debe ser 64. Entonces cuando dibuje el peso P, es la incógnita. Acá la tensión 32 y acá la tensión 64. Fuerzas hacia arriba se equilibra con las fuerzas hacia abajo. O el peso P es igual a 32 más 64. Pero chicos, vayan a dar su examen. Ya saben cómo ir, dónde buscar. El examen está bastante simple, sencillo. Y ustedes han podido comprobar que fácilmente han ido dando sus respuestas. Ya, chicos, verifiquen su examen. ¿Algún problema, alguna duda del examen? Lo hacen saber.